Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos, ¿verdad? Nuevamente a una sesión más correspondiente a lo que es la cátedra de estadística. Para este día tenemos lo que es el desarrollo de la semana número 2, ¿verdad? Ya han podido observar el contenido correspondiente a la semana número 2, el cual básicamente vamos a hablar de distribución de clases y frecuencias, ¿sí? Mencionar, ¿verdad? Que tal vez para algunos, mencionarles que los de la sede de San Miguel que se nos han incorporado estudiantes de Usulután. Había observado eso, ¿verdad? En la plataforma de este movimiento durante el día sábado, sí se nos han incorporado y vamos a estar tratando la manera de poder, digamos, llegar a un acuerdo, sobre todo, ¿verdad? Me han expresado algunos de ellos interferencia, digamos, o choque con otra asignatura. Recuerden que esto a veces ya el ciclo pasado lo vivieron, ¿verdad? En el ciclo 2, algunas problemáticas que suelen surgir, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar en la medida de lo posible, poder solventar eso, ¿sí? Digamos, poder llegar a un acuerdo sobre la videoconferencia. Básicamente sobre eso sería más. Ya con respecto a lo demás, no hay inconveniente en el sentido de que las actividades sabemos, ¿verdad? Que vamos a estar dejando una actividad, digamos, como evaluativa, digamos, de enviar en el buzón cada 15 días y durante los otros 8 días va a ser nada más un foro de participación en el cual se puede, digamos, redactar 2 preguntas y dar respuestas, ¿sí? Ahí se van a establecer algunos criterios y eso es una nota también que hay que tener en cuenta. O en dado caso se les puede poner un ejercicio ahí y básicamente ustedes lo pueden resolver y dar respuesta a las interrogantes que se le pueden plantear. Digamos, son alternativas con respecto al foro, ¿verdad? Que básicamente, digamos, va a ser una participación menos, digamos, trabajosa en base a las actividades, ¿verdad? Que se puedan ir dejando semana a semana, ¿sí? Porque básicamente se nos ha indicado que cada 15 días se debe dejar una actividad. Actividad en este sentido puede ser de una guía, ¿verdad? Ya la otra semana podemos dejar un foro de participación que siempre, ¿verdad? Para estar en sintonía con los temas, porque básicamente toda la semana tenemos que estarnos reuniendo y a la vez estar abordando, ¿verdad? Temáticas, ¿sí? Ahora bien, lo que les mencionaba es con respecto a que tenemos nuevos integrantes, es decir, observé como un movimiento de 12 nuevos estudiantes que se nos han incorporado de la sede de Usulután, pero me habían expresado algunos casos, ¿verdad? En los cuales les interfiere el horario, ¿sí? Hay que recordar que nosotros básicamente estamos trabajando con el horario establecido, ¿sí? Básicamente es a las 10:40, ¿verdad? Pero para un orden más específico, la asignación siempre lo hago a las 11, ¿sí? Básicamente siempre así hago con los demás grupos también. Este, Estamos definiendo que la hora de inicio es a las 11, el día miércoles. Entonces, bajo estas circunstancias, dependiendo de la situación, ¿verdad? Algunos de ellos, no son todos, vamos a tocar algunos puntos en los cuales puede hacer de que la sesión pase al día viernes, es decir, en el horario establecido. Y habrá que ver también si no hay interferencia con ellos, porque hay que tratar la manera, ¿verdad?, de que nos quede el espacio disponible a todos. Digamos, si el día viernes en el bloque segundo, como estamos indicados, ¿verdad? Recuerde que tratamos la manera de acoplarnos al horario, porque estamos en el proceso, ¿verdad? Posiblemente de incorporación. Los grupos ahorita, digamos, ya en su debido momento, a los compañeros de Zulután, cuando se haga esto, ya se va a ver qué alternativa, ¿verdad? Siempre se les va a indicar de todos modos, sobre todo en la parte virtual por el momento, así va a ser. Pero puede ser que en la parte de incorporación nuevamente se va a indicar cómo va a ser para ustedes el proceso, ¿verdad? De incorporación, o sea que básicamente ya la regional allá tiene también establecido, pero por el momento digamos que en la parte virtual vamos a tratar la manera de llegar a un acuerdo, ¿sí? Ya si hay una incorporación, ahí, ¿verdad? Ya se va a llevar a un acuerdo en el cual, ¿verdad? Se nos va a indicar a nosotros cómo se va a hacer con los grupos que han sido fusionados. Ahora, la alternativa 2, recuerden, la alternativa 1 es el horario que tenemos, a algunos les interfiere, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Tratamos la manera de que todos puedan estar conectados, ¿sí? El horario 2 sabemos que está el viernes de 8:50 a 10:30, ¿verdad? Básicamente estaríamos empezando a las 9, digamos, si eventualmente no interfiera ninguno el día viernes.
Ahora bien, está la alternativa número 3, la cual se baraja, digamos que sea este mismo día, pero de cambiar el horario, en la opción de que sería un poco más tarde y que en situaciones, ¿verdad? Que el día lunes, digamos que no podría porque el día lunes se les comparte el material y lo que se pretende es que usted lo revise y ya, ¿verdad? Cuando lo hemos revisado, ya el día martes es factible poder realizar una videoconferencia. Pero hay un detalle que yo el día martes básicamente lo tengo completito, ¿sí? 3 bloques consecutivos. En la mañana, digamos, los 3 bloques estoy ocupado ya. Entonces, ya el día miércoles no había problema. El detalle es que a esta hora les interfiere algunas compañeras, pero ya esa, la tercera alternativa, no está en mis manos, ¿sí? Eso sí les aclaro, que yo tendría que consultar a Decanatura si me permite realizar un cambio que ya sería distinto, ¿verdad? Un cambio ya, mover el horario, digamos, algo, ¿verdad? Que ya está, digamos, tendría que consultarlo y ver las respuestas que me puedan o las indicaciones que me puedan dar, ¿sí? Pero básicamente el horario de miércoles sí interfiere en ese sentido, ¿sí? En ese caso, ¿verdad? Por eso, pero el detalle es que el día viernes, ¿verdad? Que me imagino que algunos también lo van a sentir como muy distanciado, ¿sí? El día viernes está muy distanciado con respecto a las inquietudes que puedan haber. Y van a decir ustedes, bueno, la actividad es para el domingo, entonces el día viernes ya tenemos menos tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar la manera de ver cuál alternativa. Digamos que la alternativa uno, esta que tenemos, interfiere en 2 casos, ¿sí? Pero básicamente solo son no son todos, sí, los usulotan, sino que algunos casos mínimos ahí que les interfiere. Sobre todo dije que habían llegado a un consenso, ¿verdad?, de mover para el día miércoles un poco más tardecita, pero esa alternativa, recuerden que yo tendría que consultarla y quería hablarlo con todos para ver cuál estrategia, ¿verdad?, tomar para lo que es eso, ¿verdad? Ahora bien, recuerden que la compañera parece que Brenda, ¿verdad? Es la encargada del grupo. Puede agregar el enlace para que podamos estarnos comunicando, ¿verdad? Hay que recordar que tenemos una actividad y es grupal, ¿sí? Entonces, el enlace del grupo para que se puedan incorporar ellos, ¿verdad? Y cualquier información que se les pueda estar compartiendo, ya puedan, ellos también, ¿verdad? Poder estar los de la sede de Usulután, poder interactuar con nosotros. Hay una actividad y es grupal, ¿sí? La actividad, la tiene que desarrollar en equipos de 3. Algunos, ¿verdad? Ya realizaron lo que es la selección de grupo, digamos, básicamente solo se dirige, ya les voy a indicar si acaso hay alguna duda con eso, a dónde nos vamos a dirigir. Y ustedes lo que van a hacer es agregarse al grupo en ese caso, que ustedes, a los que ya conocen, ¿verdad? El grupo no se ha hecho así, ¿verdad? Que la plataforma lo selecciona aleatoriamente, sino que lo que he dado es la opción de que ustedes se puedan ir agregando, ¿sí? Hay grupos de 3 integrantes, digamos el máximo, y tratar la manera, ¿verdad? En la medida de lo posible, traté la manera de dejar los grupos de 3, pero va a quedar uno de 4, pero ya básicamente ya se apuntó, ya me indicaron quiénes iban a ser. Entonces eso, ¿verdad? Porque son 34 estudiantes inscritos, se han elaborado ahí los grupos, lo que pasa es que solo hay que seleccionar en cuál pertenecemos. Con eso, lo que tratamos, la manera es que con una tarea que se envíe, ¿verdad? Automáticamente, digamos, el representante del grupo le envió. El representante del grupo va a ser aquel que cuando entra a plataforma, seleccione el grupo. Puede ser el primero, el segundo, el tercero, hasta el 12 en el caso de ustedes, y él va a quedar, en ese caso, a cargo del grupo. Digamos, automáticamente la plataforma lo asigna, ¿sí? Entonces, con uno que envíe la tarea, recuerden que básicamente con él ya les aparece a todos las notas, ¿sí? Usted hizo la tarea, como está el grupo ya está configurado, el buzón no le ha habilitado en el sentido de que a algunos les falta hacer eso, ¿sí? Me imagino que son los de Usulután, para que ustedes puedan agregarse, ¿sí? Y así, vaya, ustedes se conocen ya, ¿sí? Zulután ya el grupito es conocido y parece que son 12 salen de acuerdo, ¿verdad? De 3 cada uno, 4 grupos. Solo sería San Miguel, que por ahí hay un poco disparejo, ¿verdad? Son 22, pero ya se llegó a un acuerdo con ellos en el cual hay un grupo que va a quedar de 4, ¿sí? Entonces vamos a tratar la manera nosotros de trabajar en esta asignatura en la medida de lo posible y consultar, ¿verdad?, las dudas respectivas que puedan tener. Si pueden agregarse al grupo, recuerden que la finalidad es esa, ¿verdad?, que estemos en comunicación. Cualquier duda que puedan tener, la pueden realizar, ¿sí? Es una alternativa más viable lo que es un grupo de WhatsApp, pero están también los recursos, ¿verdad?, como lo son la plataforma. Y esto, ¿verdad?, recuerden que vamos a tratar la manera de llegar a un acuerdo, ¿sí?, para ello. Bien, vamos a ver un poco, o en este caso, primeramente, a orientarles. Vamos a ver si les puedo compartir por acá.
lo que es el escritorio y en el cual nosotros vamos a dirigirnos a lo que es la asignatura, ¿verdad? Estamos en la asignatura estadística en este caso y me voy a dirigir acá y yo me dirijo a la opción persona, ¿verdad? Para lo que es seleccionar el grupo, por si acaso les genera dificultad a ustedes, imagino que no son segundo año, ¿verdad? Pero con los de nuevo ingreso he tenido esa problemática, con algunos no. Por acá nosotros al dirigirnos a personas, tenemos acá todos los participantes y acá tenemos grupos, actividad semana 2. Entonces lo que hacemos nosotros es dirigirnos hacia allí y deben observar acá a este grupo le falta un integrante, acá está completo y acá está completo. Básicamente lo que va a hacer usted acá es ubicarse en esta, seleccionar ese signo más y ver en qué grupo, ¿verdad? Si ya están sus compañeros o alguno que identifique usted que es su compañero y se va a trasladar ahí, solo observe en este caso cómo está etiquetado, digamos, cada uno de los grupos. Si acaso no ha hecho ninguno, ha realizado la opción, aquí está. Es decir, usted selecciona, por ejemplo, el 2.7 y empieza a trasladar los demás allá, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos que yo hago clic acá. Vamos a ver por acá. Yo hago clic acá en esto. Y ahí me da la opción. María Yanek puede ser que vaya a cualquiera de esos grupos. Digamos, el 2.1 todavía hay un espacio. El 2.2 ya está completo. Y así, ¿verdad? El 2.3 también. Y el 2.4 le falta todavía. O sea que ahí pueden completar lo que son los grupos. Ustedes nada más solo hacen clic ahí automáticamente y ya ustedes quedan agregados a un grupo, ¿sí? Entonces, eso recuerden que es para que cuando ustedes envíen la tarea, ¿verdad? Ya automáticamente con solo uno que la envíe, no es necesario que todos lo van a estar enviando, no. Con uno que la envíe, automáticamente la nota va a aparecer ahí. El buzón lo voy a habilitar más tarde para que ustedes ya, para los que ya van trabajando, ¿verdad? O los que ya lo hicieron, me imagino, porque la parte que estamos tratando en este momento es algo elemental, algo, digamos, bien básico, pero que a veces es necesario, ¿verdad? De la orientación para poder nosotros comprender, porque a veces no queda así, ¿verdad? Bien. Vamos a tratar la manera de llegar a un acuerdo, como le mencioné, con el cambio, ¿sí? Yo consultaré la tercera alternativa y vamos a llegar a un acuerdo por ahí en el grupo. Podemos interactuar en el grupo de WhatsApp viendo si nos favorece el día viernes a las 8:50 o habrá que consultar la tercera, que de todos modos tengo que consultar, ¿sí? La tercera alternativa porque el día viernes está bastante distanciado, ¿sí? Distanciado en el sentido de que ya estamos hablando de que se sube el material el día lunes, se discute, por ejemplo, el día miércoles o jueves, y ya, ¿verdad? Quedamos para el día viernes, estaría un poco alejado, ¿verdad? Y sobre todo, imagino que por la entrega, ¿verdad? Que se haría de la actividad que está próxima, día domingo, ¿verdad? Sí. Y a veces vamos a ver entonces un poco sobre lo que es. Bueno, y le damos la bienvenida, ¿verdad? A los compañeros de Usulután al grupo. Esperamos, ¿verdad? Que podamos ir comprendiendo, ¿verdad? Cada una de las temáticas que se aborden acá. Por ahí, ¿verdad? Por los grupos, ¿verdad? Que se ha hecho de esa forma, ¿verdad? Sí, Ahora, diga. hola, disculpa que me interrumpa. Solo tenía una pequeña duda con respecto a la tarea. ¿Cómo le mandaríamos la tarea? Por decir así, que la haríamos como que a mano y se la mandaríamos en un documento de Word en PDF o por medio de alguna aplicación. Bien, con respecto a la actividad, así como me menciona, usted la puede elaborar a mano, se lo lleva a Word, las imágenes las convierta a PDF muy bien, ¿sí? Algunos preguntan a veces si la van a hacer cuando uno le menciona Word, ¿verdad? Que si es que lo van a editar, no. No se tome la molestia mucho en editar porque conlleva mucho trabajo. Si usted observa la parte de estadística, al tabular demasiada información, digamos, al llevar eso editado es mucho trabajo. No, nada más lo que vamos a hacer es trabajarlo a mano, digamos, si se reparten los ejercicios ustedes, los reúne uno de ustedes, los compasa. Ahora, hay unas aplicaciones, ¿verdad? Como Can Scanner, en las cuales ustedes pueden tomar la captura de sus problemas, se los envía al otro y los une, los unifica. Siempre hay que tratar la manera que lleve portada, ¿verdad? Porque es algo que a veces solo envían la muy actividad, ¿sí? Y a veces no hacen mención a nosotros si es que no les hacemos mención sobre lo que es enviar una portada. Tratan la manera de en ponerle portada a todos los trabajos, ¿sí? Porque esas son algunas observaciones que nos hacen de la unidad de educación a distancia, en este caso se le llama así, ¿verdad? Por la modalidad en la que estamos. Entonces tratemos la manera de hacer una portada identificando nuestros nombres, la universidad y posiblemente en este caso los que son de Usulután, ¿verdad? Y todo ahí, y sus respectivos nombres, ¿sí? Para que así lleve un poco más. Si enviamos solo la muy solución, a veces es un poco problemático, pero puede, en este caso, en formato imagen,
lleva Word y lo convierte a PDF. O inclusive están las aplicaciones esas que le mencionaba acá en Scanner, en las cuales usted lo resuelve y va uniendo, ¿verdad? Cada uno de los espacios que usted ha, ejercicio que ha resuelto, ¿sí? Puede hacer uso de ello. El buzón lo voy a habilitar Gracias, más tarde ya. Bueno, gracias. bien. Bueno, estamos hablando sobre un poco sobre la unidad número 2. Recordarán ustedes que en la unidad número 1 vimos conceptos básicos, ¿verdad? De lo que es la estadística descriptiva y lo que era la estadística inferencial. Para nuestro caso, vamos a abordar en la misma estadística, o sea que es una estadística general, en las cuales se va a tratar de tocar puntos muy relevantes, los que son más esenciales. Digamos de una forma esto más factible, que si usted consulta a alguien de empresas, alguien de contaduría, digamos, ellos ven dos estadísticas, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hace que ellos se detienen un poquito más en el sentido de que profundizan un poco más, digamos, en probabilidades y así, ¿verdad? En nuestro caso es lo esencial, lo que necesitamos para lo que es la carrera. Vamos a tratar la manera de poder vincular eso, ¿sí? Porque ustedes van a llevar una materia que se llama métodos y técnicas de investigación, en los cuales van a requerir algunos conocimientos de acá, de esta asignatura, para ir a fortalecerlos más allá. Es decir, acá, básicamente los problemas que se le van a proporcionar van a ser ejercicios ya, lo que vamos a tratar la manera es de comprenderlos nosotros y que allá en la siguiente asignatura se nos pueda pedir un proyecto a nosotros. Como allá nos van a dar las herramientas también, ¿verdad? Aquí se le va, digamos, usted va a saber identificar entre una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. Para ello, esto es la asignatura en la cual a usted le va a decir, bueno, los datos cualitativos se grafican de tal manera o la tabla es de esta forma y así, y los cuantitativos también. Y el tipo de investigación, básicamente, ¿verdad? Que va a ser un enfoque en un proyecto que le van a dejar a usted, pero le van a aclarar allá en su debido momento, pero acá va a ser lo esencial para ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces tenemos acá una breve descripción en lo cual tenemos lo que es la introducción. Dice que los datos son colecciones de cualquier cantidad de observaciones relacionadas. Podemos recopilar el número de teléfonos de diferentes empleados, instalan en un día dado o el número de teléfonos que instala un trabajador dado durante un día en un periodo de varios días. Y podemos llamar datos a estos resultados. Una colección de datos se conoce como conjunto de datos. Una sola observación es un dato puntual. Ahora bien, por acá es bastante teoría, ¿verdad? Que nos relaciona. Representan todos los grupos, los especialistas en estadística seleccionan sus observaciones de manera que todos los grupos relevantes estén representados por los datos. Para determinar el mercado potencial de un nuevo producto, por ejemplo, el analista podría estudiar en 100 consumidores de cierta área geográfica. Dicho análisis debe tener la certeza de que este grupo incluya personas que representen distintas variables, como nivel de ingresos, raza, nivel educativo y vecindario. Es decir, a veces, ¿verdad? Es necesario que nosotros conozcamos lo que es nuestro entorno, ¿sí? Básicamente, a veces hay situaciones problemáticas que pueden estar surgiendo, ¿verdad? En el entorno nuestro. Y lo que se pretende es que usted, digamos, no es que acá, ¿verdad? No que en el desarrollo, porque usted va empezando segundo año, luego a tercero, cuarto y quinto, cuando ya vaya, en la medida vaya avanzando y usted sepa vincular cada uno, porque, por ejemplo, la estadística usted va a ir acá, ¿verdad? Pero básicamente la va a ir necesitando en otra asignatura por allá, el otro ciclo, pasa al tercer año y así la va a llevar algunas cuestiones que las va a ir recordando por allá y en la medida de lo posible nosotros vamos a tener la capacidad de poder resolver o dar solución a distintas problemáticas que puedan surgir en nuestro entorno. Pero básicamente lo esencial va a ser que se le van a poner casos, en este caso, por ejemplo, específicamente en su área de estudio, en este caso la carrera de Administración de Empresas Turísticas, usted va desde ahí va a empezar a dar solución. Cuando ya usted desarrolle las condiciones o la lógica, por decirlo de esa forma, ya usted, ¿verdad? Va a sentir, digamos, va a sentir con aquel anhelo de poder solventar cualquier situación que a veces pueda estar surgiendo en el entorno, que a veces nosotros vemos las problemáticas, ¿verdad? Y tal vez queremos, pero tal vez no tenemos las herramientas, digamos, o no tenemos el conocimiento de cómo poder ayudar. Eso suele pasar a veces. Y esto a veces en la universidad lo que se trata es que eso se va a ir fortaleciendo. En la medida de lo posible, esos conocimientos que vamos a ir adquiriendo acá nos van a ayudar a nosotros a poder dar solución, ¿sí? A distintas problemáticas que estén en nuestras manos, ¿sí? Digamos, ya en su debido momento nos volvemos un poco más críticos con el entorno en el cual nosotros los estamos, en este caso, relacionando, en el cual nosotros pertenecemos, ¿sí? Ahora bien,
Dice que encuentra los datos a partir de observaciones o de registros. Básicamente los datos pueden a partir a ser de observaciones, ¿verdad? O registros a veces que pueden estar por ahí. Registros a veces que están, digamos, de una manera ya, ¿verdad? Algunos antiguos y ya digamos que nosotros queremos ver si eso ha cambiado, ¿sí? Cómo se mantiene. O la opinión, ¿verdad? Que tal son observaciones usted del comportamiento de las personas, usted observa que varía, ¿verdad? Digamos, usted le hacen la comparación de las personas de la década tal con esta de esta década, por ejemplo, hay un comportamiento más diferente, todo, ¿verdad? Que ustedes hasta podrán observar que hasta hacen memes con relación a la década tal y la actual, ¿verdad? Todo eso, digamos, son cuestiones a veces que nosotros podemos observar y además tenemos como los registros, en este caso puede ser alguna información que pueda estar por ahí y la cual nosotros, tal vez hace tiempo, ¿verdad? Que no sea, por ejemplo, un censo, digamos, un censo puede estar ahí y nos han dicho que la población es tanto, pero usted ya tiene una noción de que cada año vamos incrementando, por decirlo de otra forma, se ve, ¿verdad? O el comportamiento, en este caso en la comunidad, podemos observar que en la medida de lo posible puede hacer que los nacimientos sean más que los decesos, ¿verdad? Entonces eso implica que hay un crecimiento y a veces si no hemos actualizado aquello, ahí seguimos, ¿verdad? Con la misma, ¿verdad? Sí, así, ¿verdad? Ahora bien. Dice que usa los datos del pasado para toma de decisiones del futuro. Básicamente esto lo vamos a ver en lo que se llama prueba de hipótesis, ¿sí? Vamos a llegar a una unidad que es muy interesante que se llama prueba de hipótesis, en las cuales nosotros básicamente nos van a plantear problemáticas, situaciones problemáticas en las cuales nos van a asegurar alguna cosa. Pero en base al conocimiento que nosotros vamos a ir adquiriendo, vamos a ser capaces nosotros en la medida de lo posible poder analizar, bueno, yo no creo mucho en la información que me están dando. Es necesario entonces que usted, ¿verdad? Como conocedor del entorno, dice, bueno, yo no creo, acá ha de ver algo. Entonces ya uno surge esa situación en la cual uno se siente como curioso y ya no cree, ¿verdad? Mucho, digamos, como que digamos una información que ya hace 10 años, hace 20, incluso 30 años, que se mantiene por ahí. Entonces, pero venimos nosotros y decimos otro, bueno, no creo mucho, vamos a ver si es verdad, vamos a realizar un sondeo, que ya vamos a ver en este caso de qué forma puede ser, que puede ser de forma observativa, como nos menciona acá, o de un medio de un registro. Así que en base a eso va a depender de la investigación en la cual nosotros nos encontremos, que puede ser cualitativa o cuantitativa. Pero ¿cuál es la finalidad de la estadística? Dice que la estadística es un método que enseña los procedimientos lógicos, prácticos y útiles a seguir para observar un fenómeno, recolectar, elaborar, analizar, interpretar y presentar datos del mismo fenómeno, y expresados a detalle o síntesis a través de números, cuadros, gráficos con sus correspondientes notas explicativas. Es una disciplina, cuya finalidad es, y tenemos dos finalidades. Pero vamos a tener nosotros la idea clara en la asignatura que vamos a ir a detalle. Es decir, vamos a tratar la manera de ir vinculando, cuando estamos hablando de una investigación cualitativa, cuáles son los tipos de gráficos que yo puedo elaborar con ella, porque hay que tener eso, ¿verdad? También ese conocimiento que a veces nos dicen otros, voy a elaborar un gráfico así, ¿verdad? Un gráfico de barra. Y a veces es más factible utilizar el gráfico de barra, digamos, para una investigación cualitativa que para una cuantitativa. Entonces, vamos a tratar la manera de acoplar, pues, y a la medida de lo posible vayamos observando nosotros cuáles son los gráficos que convienen a cada una de las investigaciones que podamos tener en curso nosotros, ¿sí? Usted conoce distintos tipos de gráficos, como lo son el histograma, el polígono, la ojiva, el gráfico de barras, el gráfico de pastel, y así, ¿verdad? Hay otros que ustedes en la medida de lo posible van a ir aprendiendo, los otros más adelante posiblemente que ya son exclusivamente para economía. Por ejemplo, un diagrama de Pareto que le llaman por ahí, pero ese puede hacer que lo ocupe más adelante, sí, pero aquí no se toca y no que solo por mencionar algunos ahí. Y nos dice acá que la reducción de datos es un proceso de sustitución de la masa de datos originales por un pequeño número de características descriptivas, la cual se denomina estadística descriptiva. El análisis científico de datos experimentales y de los fenómenos observados que se conoce como inferencia estadística. Entonces, básicamente, nuestra asignatura está unificada de una estadística descriptiva y una estadística inferencial, que en la medida de lo posible vamos a ir comprendiendo a qué nos referimos con la parte descriptiva y a qué nos referimos con la parte inferencial. Y tenemos en primera instancia por acá nosotros lo que se llama distribución de frecuencia. Vamos a empezar desde un inicio, ¿verdad? Como que no nos han enseñado nada, digamos que no sabemos nadita ahorita nosotros. Eso vamos a tomarlo de esa forma, ¿sí? Desde los inicios.
Y nos dice que primeramente, cuando nos dan una serie de datos a nosotros, o lo hemos recolectado, que en la medida de lo posible va a ser aquello, ¿verdad? Que vamos a recolectar nosotros más adelante, dice que tenemos primeramente lo que llama distribución o clases de frecuencia. Es la representación conjunta de los datos en forma de tabla o subgrupo o de datos correspondientes a un fenómeno en estudio y su ordenamiento en base al número de observaciones que corresponden a cada dato o a cada grupo de datos, adecuado según cronología, geografía, análisis cuantitativo o cualitativo, que básicamente por ahí varía, ¿verdad? Entre las investigaciones cuando son cualitativas y cuantitativas, que algunos, como les mencionaba en la clase anterior, que se abogan más por lo cualitativo, porque resulta más inmediato, por decirlo. Ya lo cuantitativo implica más, ¿verdad? Número, y a la vez la investigación se vuelve más extensa, ¿sí? Pero se puede realizar, ¿verdad? Y depende a veces. Dice, principales elementos de una tabla estadística. Ahora, por aquí aparecen algunas cosas, pero básicamente son como las normas. Estamos empezando con lo básico. Nosotros acá dice que título, unidades, encabezado, cuerpo, contenido, nota de pie y referencia se elaboran colocando en la primera columna, es decir, una tabla generalizada, ¿verdad? Con normas APA, ¿sí? Pero básicamente vamos a empezar nosotros, dice, con lo más esencial. Dice, en la columna dice, mira, se elabora colocando en la primera columna los datos diferentes o subgrupos de los datos, llamados clases o intervalos de clase. En este caso, y en la columna siguiente, el número de observaciones, es decir, la frecuencia, la ocurrencia de aquello que se está observando ahí, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos una serie de datos, ¿verdad? Podemos recolectar una información y podemos tener distintos tipos de opinión, ¿verdad? Por ahí puede ser de carácter cualitativo, cuantitativo, que sean similares. Y para no estar escribiendo ese, digamos, esa mucha información que está por ahí, que sea repetitiva, yo lo que hago es coloco básicamente una vez que la coloque allí en la tablita, en la columna, en la primera, y yo le coloco su respectiva frecuencia las veces que me han dicho de ellos, ¿sí? O digamos la ocurrencia de ello que ha sucedido. Entonces, dice que una tabla de este tipo dará en forma abreviada una información completa acerca de la distribución de los valores observados. Estas tablas facilitan el uso de los métodos gráficos y aritméticos, ¿sí? Representan más factibilidad para resolver eso, ¿sí? Dice, tipo de datos. Y tenemos los datos cualitativos. Y podemos observar nosotros acá. Dice que, pues bien, estos datos son los relativos a las cualidades, este tipo de información relacionada a los adjetivos. Por ejemplo, si te pidieran que describieras tu más reciente experiencia de compras en un importante punto de venta, es posible utilizar los términos rápido, práctico, agradable, caro o inútil, ¿verdad? Que básicamente ustedes los han podido observar esto en lo que sería en las encuestas, ¿verdad? Que nos hacen a nosotros a veces sobre, básicamente la mayoría, ¿verdad? De encuestas que nos hacen a nosotros básicamente van enfocadas en datos cualitativos y van redactados de esa forma. Todos estos son ejemplos de información cualitativa, pero ¿cuáles son los de información cuantitativa? Es aquello que ya conlleva número, ¿verdad? Más adelante nosotros cuando estemos en muestreo vamos a identificarlo más sencillamente, ¿verdad? Pero todavía cuando lleguemos allá les voy a indicar cuáles van a ser las claves para identificar más factiblemente esto, ¿sí? Y nos dice que aquí todo se trata de números, ¿sí? Imagínate la información cuantitativa como referente a una determinada cantidad. Por ejemplo, tu altura, cuánto pesas o el tiempo que te lleva a ir de un lugar a otro. Aquí estamos hablando de tiempo, es decir, cualitativo, estamos hablando de cualidades y cuantitativo, estamos hablando de números en sí. Entonces, si tenemos un poco claro eso, no nos va a generar inconveniente. Ahora, esto en la medida de lo posible lo vamos a ir desarrollando. Si cada semana vamos a ir fortaleciendo esto. Y por acá hay un cuadro comparativo para que vayamos nosotros tratando la manera de ir identificando, digamos. Tenemos datos cualitativos. Se utilizan sobre todo para obtener una comprensión de las opiniones y motivaciones de los consumidores. Veamos el cuantitativo, datos que se pueden transformar en estadísticas utilizables. Veamos el otro caso, los métodos de recopilación. Este tipo de datos son principalmente grupos de enfoque o preguntas de texto abiertas. Los métodos cuantitativos de recopilación de datos están mucho más estructurados. Veamos un caso número 3. Los métodos de recopilación de datos cualitativos varían utilizando técnicas como grupos focales, entrevistas u observaciones. Y los cuantitativos de recopilación de datos incluyen encuestas de papel
o encuestas online, encuestas móviles, entrevistas cara a cara o telefónicas. Entonces, ahí podemos tener nosotros una breve descripción cómo podemos obtener información, ¿verdad? En este caso, y saber identificar cada una de ellas a la hora de aplicar un trabajo. Ahora bien, básicamente yo por experiencia y conocimiento de la mayoría de compañeros que trabajan con métodos y técnicas, se abogan acá, ¿sí? Y eso no es malo, sino que a veces lo que les digo es que se aboga en el sentido de que es más factible obtener una investigación cualitativa, en todo sentido, que una cuantitativa. Porque una cuantitativa se vuelve un poco más tediosa, digamos, porque las tablitas se nos incrementan, ¿sí? Tenemos que estar sacando acá medidas de dispersión, medidas de posición, por ejemplo, medidas de tendencia central, todo se vuelve un poco más tedioso, ya que sea una tablita pequeñita se va incrementando, que es lo que vamos a ver nosotros, digamos. Cuando estemos trabajando vamos a ir comparando, pero cuando ya vayamos transformando la tabla van a ir observando ustedes que todo se va a ir enfocando en lo cuantitativo. Lo cualitativo se va a quedar ahí, ¿verdad? Pero más adelante lo vamos a retomar de vuelta para que ustedes vayan viendo por qué la mayoría a veces se enfoca más en la parte cualitativa, ¿sí? Que la cuantitativa. Que a veces no es que no le entienda, el problema es que conlleva más tiempo. Eso es lo que yo le quiero aclarar, que conlleva más tiempo, no es que digamos a veces que le huya, ¿verdad? Que bueno, estas investigaciones no. El detalle es que conlleva más tiempo y al conllevar más tiempo es más factible una investigación cualitativa, ¿sí? Depende a veces de cuánto, mire, usted, si por ejemplo métodos técnicos, usted le dice la primera semana, mira, vas a elaborar una investigación cuantitativa. Tiene que tener por finalidad usted que tiene que darle casi todo el ciclo para ir desarrollando ese proceso, ¿sí? Si es una investigación cualitativa, puede ser que le den menos tiempo, porque la información, como la va a recolectar y todo, va a ser menos, digamos, complicada para obtenerla, ¿sí? Es más complicado llevar una manipulación de datos cuantitativos que cualitativos. Y a veces, por otro compañero, a veces trata la manera de fortalecer todo aquello, y ya como en la semana 12, por ahí, dice, bueno, vamos ya con lo aprendido hasta el momento, ya podemos nosotros tener una idea cómo ir recolectando información de este tipo y a veces todos se abogan por esta. Es por cuestiones de tiempo, ¿sí? Y ustedes van a poder observar más adelante, cuando lleguemos a la parte de estadística diferencial, cuáles son los, la parte que toman ellos como referencia y para eso, ¿sí? Bien, vamos a ver por acá, según clasificación, según investigación. Investigación cualitativa, descubrir ideas con objetos generales de la investigación. Investigación cuantitativa, probar hipótesis, ¿sí? Y de preguntas específicas de la investigación. La parte cualitativa, observar e interpretar. Cuantitativa, medir y probar, ¿sí? Investigación cualitativa, sin estructura rigurosa, categorías y respuestas estructuradas, ¿sí? Resultados subjetivos, resultados objetivos. Pequeñas muestras en ambientes naturales, muestras amplias para producir resultados generalizados y válidos, ¿sí? Básicamente, digamos que la mayoría recomienda bastante la parte cuantitativa, pero está la cualitativa también, ¿sí? Que la cualitativa a veces se utiliza bastante, así digamos que es la más inmediata, ¿sí? Ya la otra conlleva más trabajo, eso nada más es, ¿sí? Conlleva más trabajo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo puedo ordenar yo los datos cualitativos? Los datos cualitativos los podemos ordenar en orden alfabético de la A a la Z, es decir, en este caso, en orden alfabético desde A a la Z o de Z a A, es decir, al revés, ¿verdad? Podemos darle vuelta y decir otro, bueno, lo ordeno de la A a la Z o de la Z a la A. Es necesario ordenar, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de la parte, en la parte de ahorita estamos identificando eso, ¿verdad? Como hasta ahorita estamos dejando una noción, digamos, clara. Ahora, si yo tengo un número en la parte cualitativa, vamos a decir ahí, porque vamos a ver eso, como no hemos aprendido todavía a elaborar lo que son intervalos de clase, ¿sí? Entonces, cuando tengamos algún numerito por ahí, digamos, usted le dice, bueno, ¿qué opina la atención que se le da al estudiante en administración académica y le pide que la califique del 1 al 10? Bien, usted dice 8, 7, 6. Notas así, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos ese tipo de información, nosotros podemos poner del más al menos repetido o del menos al más repetido, ¿sí? Ya cuando lo incluyamos en las tablas ya cambia, ¿sí? Ahora, para la parte cuantitativa, dice que nosotros podemos ponerlo de creciente menor al mayor. Recuerde que son sugerencias que se nos hacen a la hora de tener una serie de datos, de encuestas que nosotros podemos pasar. Y puede ser también decreciente del mayor al menor. ¿Con qué finalidad se hace eso? Ahora, que se recomienda, recuerde, es que se recomienda, ¿sí? Pero algunos hacen eso. Bueno, dice usted, ya tengo los datos acá, lo que hago es, voy tachando, o tiene un color de un lapicero diferente. Bueno, acá lo simplifico, cuántas veces se repite,
y lo voy clasificando en una tablita más ordenado, ¿sí? También puede hacer eso. Tiene esa factibilidad también para este tipo acá. Veamos un ejemplo por acá y nos dice acá. Dice que se preguntó a un grupo de alumnos de primer año de la universidad por la asignatura de su preferencia, arrojando los siguientes resultados. Si nosotros observamos, tenemos acá eh, la preferencia con respecto a cada asignatura. Es decir, acá lo que se ha hecho es tabular la información en base a 50 personas que se les preguntó cuál es la asignatura. Digamos, algunos dijeron matemáticas, ¿sí? Ahora bien, para la tabla se ordenó, ¿verdad? En orden alfabético, en este caso de la A a la Z. Y lo que se hace acá en este caso es, en primera instancia le dicen a usted, bueno, la sugerencia que le dan es ordenar de la A a la Z, que sería en esta cuestión de acá en la tablita, y posteriormente buscar o seleccionar, en este caso, las personas que en este caso prefirieron ética. Y dice que ética, la frecuencia es de 5 personas. Es decir, si nosotros nos vamos por acá o nos trasladamos, vamos a identificar que ética lo tenemos por acá. Ética daría 2 veces. Continuamos por acá 3 veces. Y continuamos por acá 4 veces y 5 veces. Y eso es la respectiva frecuencia que yo voy a colocar acá, es decir, el número de observaciones que yo he observado acá, que la preferencia de ética fue de 5. Aquí está. Para la parte de informática tenemos que la preferencia fue de 9, es decir, de los 50 entrevistados, 9 prefirieron lo que era informática. Y así tenemos lo que es inglés. De igual manera, tenemos lo que es matemática, que son 9, química, que son 6, sociales, que son 4, taller, que son 7, y tenemos un total de 50 en este caso, ¿sí? Es decir, debe coincidir el número que tenemos por acá nosotros con este de acá, es decir, la frecuencia, es decir, digamos que el total es necesario que lo determinemos, porque a veces lo podemos determinar, nos inspiramos acá, pero eso nos puede generar algún inconveniente, tiene que cuadrarnos, 50, aquí hay 50 personas a las cuales se les preguntó cuál es la asignatura de su preferencia, y en las cuales al realizar la sumatoria yo obtuve que son 50, ¿sí? Ahora, me imagino que en esta parte no hay inconveniente, ya vamos a llegar a una parte que es un poco delicada, y ahí vamos a tratar la manera de aclarar. ¿Por qué? Suele pasar a veces de que yo comparto tutoriales, ¿verdad? Por ahí. Es necesario que vayamos tratando la manera de comprender y usted vea otros tutoriales, yo sé que son adicionales y muy bien. Pero vamos a aclarar algunos conceptos porque suele pasar a veces algunas problemáticas que yo he observado, digamos, conmigo, no porque las aclaro bien todo eso, ¿verdad? Pero he observado algunas problemáticas a veces que suelen surgir con situaciones de carácter, digamos, de las tablas, ¿verdad? ¿Cómo van a ir elaboradas para lo que sería una distribución de clases y frecuencias, ¿sí? Bien, ahorita esto normalmente acá lo que yo hice fue la información que está por acá, clasificarla de esta forma, ¿sí? Bien, ordenarla. Es de carácter cualitativo. Veamos una de carácter, en este caso, cómo vamos a ordenar esta otra información que tengo por acá. Dice que cierta universidad realizó un experimento sobre el coeficiente intelectual de sus alumnos, para lo cual aplicó un examen del coeficiente intelectual a un grupo de 20 alumnos, escogidos al azar, obteniendo los siguientes resultados. Es decir, por acá tenemos 20 personas a las cuales se le aplicó. Ahora, lo que se recomienda es ordenarlo, ¿verdad? De esta forma para que se nos haga más factible acá. Ordenamos del menor al mayor y básicamente acá lo que colocamos es el 106, que en este caso es el dato menor y que se repite 3 veces. Lo observamos por acá, que son 3 ocasiones. El 109, que lo tenemos por acá en 5 ocasiones, 1, 2, 3, 4, 5. Y observamos que el 112 está en 7 ocasiones. Es decir, se hace de esta forma con la finalidad y de clasificarlo más fácil para ubicarlo acá, ¿sí? Como le mencionaba, algo otros usan este método. Tachan acá, tachan y así, ¿verdad? Sucesivamente. Más adelante se le van a enseñar otras herramientas como lo son el diagrama de tallo y hoja, en la cual usted puede también hacer uso de él, ¿sí? Cualquiera que usted crea conveniente para lo que es clasificar la información, va a ser ahí. Ahora bien, me imagino que hasta este momento este tipo de información no genera inconveniente, ¿verdad? Ahora hay que tener cuidado. Los primeros 2 ejercicios de la actividad van a ser de esta forma. Lo que quiero tratar la manera de dar a comprender ahora es la parte de donde vamos a construir las tablas, ¿verdad? Ahí es donde ya empieza, digamos, una parte en la cual
nos van a dar intervalos, ¿sí? Hay intervalos de clase en los cuales hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero ya vamos a aclarar, no hay problema. Ahora, pero esta tabla básicamente no solo lleva esos elementos, ¿verdad? Usted sabe que lleva esta se le conoce como frecuencia absoluta, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a describir cada uno de esos conceptos para que vean ustedes cómo se la van a agregar ahí. Y que a la vez cuando le pidan una tabla, usted escriba una tabla de distribución de clase y frecuencia con todos sus elementos, lo que le está indicando a usted es que va a llegar lo que sería en este caso, que la vamos a estar definiendo como clase más adelante acá, ¿verdad? O intervalo. Aquí van a ir las clases y los intervalos, ¿verdad? ¿Hasta dónde van? Pero esta parte de acá siempre va a ir y aquí va a ir la respectiva frecuencia absoluta. Después va a ir una frecuencia absoluta acumulada que la vamos a ocupar mucho para las distintas medidas que veamos. Y lo que sería la frecuencia relativa, ¿verdad? Que también es muy esencial en algunos análisis. Y en el caso aquí yo le he agregado hasta los puntos medios, ¿sí? Para que ya vayamos agregando esa parte. La otra semana vamos a continuar, ¿verdad? Con este tipo de ejercicios, pero vamos a tratar la manera que vea más análisis, ¿sí? Así como están algunos ahí en la tarea, ¿verdad? Pero voy a tratar la manera de traerles problemas en los cuales sea bastante análisis y que a la vez noten ya lo que es el intervalo. O sea, vamos a verlo de tres formas. En la primera forma, en la tarea, los primeros dos ejercicios, usted lo va a hacer idénticamente a los dos ejemplos que hemos estado discutiendo, o sea, igual a este anterior y este de acá, ¿sí? El tercer y cuarto ya llevan lo que serían los elementos de la tabla. La otra semana yo le voy a dar en lo cual ya se le va a dar a usted el intervalo de clase, porque vamos a ver los tres casos, ¿sí? Porque suele pasar que se le explica a uno, pero no se le explicó el otro caso, y ya cuando lo lleva usted por allá, usted está matando ahí, y a veces ya le están declarando de cuánto van a ser los intervalos, ¿sí? Que usted se va a tomar, digamos, la distancia o amplitud de cada una de los intervalos, ¿sí? Suele pasar que en la mayoría de los libros así aparece, o en el caso de que su docente es algo bondadoso, mira, trabájalo de esta forma, ya lo facilita más, ¿verdad? Entonces, vamos a comprender ahora qué más lleva los elementos, porque esa tablita, así como esta distribución de clases y frecuencias, no tiene todos sus elementos en ese caso. Dice que consta de la frecuencia absoluta, que esa ya la tenemos acá, que es esta de acá, una frecuencia absoluta acumulada que puede ser de qué tipo. Puede ser de la forma más que y de la forma menos que. Ya vamos a declarar eso también. Una frecuencia relativa, que en este caso surge de dividir cada uno de los datos, en este caso de la frecuencia, entre el total, ¿sí? Y una relativa acumulada, que básicamente es, en este caso, esta misma, ¿verdad? Que surge de dividir, por ejemplo, 3 entre 20, 5 entre 20, 7 entre 20, 2 entre 20 y 3 entre 20, ¿sí? Entonces, algunos para interpretar, yo por ejemplo lo multiplico por 100, porque con eso cuando los habla de porcentaje, recuerde que cuando usted quiere representar un porcentaje, ¿qué hace? Multiplica por 100, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo siempre lo trato de la manera porque las preguntas que van generalizadas ahí van en porcentajes, ¿sí? Por eso lo abordo de esa manera. Entonces, pero hay que identificar primeramente a qué nos referimos con frecuencia absoluta. Dice por acá la definición. Dice que es el número de veces que se repite ese dato. También se presenta la frecuencia absoluta en un intervalo que se refiere al número de datos que pertenecen a ese intervalo. La denotamos por F. Algunos textos le va a poner FA, frecuencia absoluta. ¿Sí? Eso. Ahora bien, ¿cuál es la frecuencia acumulada? Básicamente va a ser esta misma, pero lo que pasa es que la vamos a ir acumulando, es decir, la vamos a colocar la primera, ya le voy a explicar en la tablita cómo es, imagino que algunos tienen la noción ya muy clara sobre ello, pero vamos a tratar la manera de darla a entender acá. Algunos textos hay que tener en cuenta, le ponen FA a esta y a esta que voy a explicar acá le ponen FAA, que da a entender que se llama frecuencia absoluta acumulada, haciendo alusión a lo que nos estamos refiriendo en ese caso, ¿sí? Dice que hasta un dato específico es la suma de las frecuencias absolutas de todos los datos anteriores, incluyendo también la del dato mismo, del cual se desea su frecuencia acumulada. De un intervalo es la suma de las frecuencias absolutas de todos los intervalos de la clase anteriores, incluyendo las frecuencias del intervalo mismo, el cual se desea su frecuencia acumulada. La última frecuencia absoluta acumulada deberá ser igual al número total de datos y la denotamos por FDA. Yo para identificar este le pongo FDA más y FDA menos. ¿Por qué hago el FDA menos? Porque a usted a veces se le va a pedir la ojiva en la parte gráfica. La ojiva menos que va a ser donde va descendiendo, y la ojiva más que es la que va a ir creciendo, ¿sí? Ahora bien, esto estamos desglosando un poco acá y vamos a ver la tabla cómo queda. Esta es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa de un dato se obtiene al dividir la frecuencia absoluta de cada
de cada dato entre el número total de datos. Es decir, si usted en la frecuencia acumulada tiene 5 y en el total de abajo tiene 50, tiene que dividir 5 entre 50 y ese va a ser el resultado que va a poner ahí en la frecuencia relativa. Sigue con el siguiente numerito, lo divide entre el total que tiene por ahí, coloca la respuesta, continúa con el siguiente número de la frecuencia, lo divide y va armando la tabla, ¿sí? Ya va a hacer un ejemplo, no me preocupen esta parte, ¿verdad? Solo habladito así. Ahora bien, eso lo voy a notar con frecuencia relativa, ¿sí? Ahora bien, está la frecuencia relativa acumulada. Esta, yo siempre lo pongo en porcentaje, ¿sí? Es básicamente esta misma. Lo que pasa que es la acumulada, ¿sí? La que va surgiendo, digamos, si acá nos dio 0.1 en la primera, en la siguiente 0.2, 1, 0.1, 0.2, así lo voy acumulando, por decirlo. Voy a ver un ejemplo de ello, ¿sí? Entonces, yo siempre esta parte la coloco me pide a mí que la coloque con lo que es decimal, pero en la parte interpretativa de los problemas para poder analizar algo, yo le puse en porcentaje. Es más factible para que ustedes puedan determinar con más facilidad lo que es la comprensión de ellos, ¿sí? Bien, vamos a ver por acá. Tenemos datos diferentes, considerados como un dato diferente a cada uno de los datos distintos que se presentan en la muestra. Los denotamos por X sub y al número total de datos diferentes los denotamos por M. Datos no agrupados, cuando el tamaño de la muestra N es finito y el número de datos diferentes es pequeño, consideramos pequeño K mayor o igual que 10. Es fácil hacer un análisis de los datos tomados, cada uno de los datos diferentes y ordenándolos, tomando en consideración los ejemplos. Bien, en esta parte de datos pequeños vamos a hacer énfasis mucho en muestreo. Cuando estemos allá vamos a ver, identificar, bueno, tal vez escuchaba la distribución T de Student para aclarar un poco. La distribución T de Student se aplica cuando usted tiene, en este caso, muestras menores que 30, ¿sí? Si estamos hablando de una muestra menor que 30, estamos hablando de un muestreo pequeño, y estamos hablando de una muestra mayor que 30, ya podemos incluir varios, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de un muestreo, ya, ¿verdad? Que estamos hablando que es un poco más grande y vamos a ver qué tipo de distribución aplicar en su debido momento, ¿sí? Todo eso vamos a clasificarlo más adelante también. Acá nada más solo se hace un breve énfasis. Ahora bien, ¿qué es lo que yo hice acá? Miren. Me voy a enfocar en el ejemplo que está resuelto ahí, ¿sí? Usted observa, en la parte de ética aparecían 5 personas, ¿verdad? Que la preferían. Ahora, por acá el orden, ¿verdad? Lo coloqué un poco distinto, pero no hay problema, ¿sí? En la parte de la frecuencia acumulada, que en este caso, esta es la frecuencia absoluta, recuerde, ¿verdad? Y esta es la frecuencia absoluta acumulada por acá. ¿Cómo se obtiene ese 5? O sea que para este 5 que está acá, lo que hace en la primera usted es ubicarlo sencillamente acá. Es decir, usted traslada este 5 hacia acá y este va a ser, en este caso, el inicio de la frecuencia acumulada. Posteriormente, después, a este 5 usted le suma este 9, le queda 14, a 14 le suma 10, le queda 24, a 24 le suma 9, le queda 33, a 33 le suma 6, le queda 39, a 39 le suma 4, le queda un total de 43, le suma 7, le queda un total de 50. Es decir, ¿qué le decía la indicación a usted? Que debe coincidir con este 50 de acá, ¿sí? Si no coincide, significa que cometimos algún error en el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Digamos en la sumatoria esta. No hay problema, ya le puedo hacer uno. Ya van a ver más adelante, ¿sí? Por acá, estamos bien acá. Ahora bien, la frecuencia absoluta acumulada de la forma menos que se obtiene de la siguiente manera. Es decir, usted se ubica en la parte de abajo, acá, y posteriormente ubica este 7 acá. ¿Qué hago después? Voy a sumar de manera contraria 7 más 4, ¿cuánto le queda? Le queda un total de 11, 11 más 6, le queda 17, 17 más 9, le queda 26, 26 más 10, le queda 36, 36 más 9, le queda 45, y este 45 le suma 5 y llegó a 50 nuevamente, ¿sí? Entonces, es decir, debe coincidir, o sea que la frecuencia de este total que está acá, en la frecuencia absoluta acumulada de la forma más que coincide con los 50 que están acá, es decir, el total que me va a dar acá cuando voy a hacer la sumatoria tiene que ser igual a este total que está acá. Si no me da, significa que en algo me equivoqué acá, ¿sí? Y esta forma también de ¿por qué hago este? Ahora, este va a ser esencial para lo que son algunas medidas de tendencia central, algunas medidas de dispersión y posición. Es bien elemental. Este de acá es para análisis, ¿sí? Para un comportamiento de alguna ojiva que le va a permitir en el debido momento un análisis
Le pide a veces que determine la ojiva más que y la menos que, y alguna interpretación que también se le va a explicar allá cuando estemos en la parte gráfica, ¿sí? Ahora, con respecto a la frecuencia relativa, que es la que yo tengo acá, es simplemente la división de en este caso, la frecuencia, en este caso de ética entre el total, que en este caso sería 5 entre 50, obtenemos 0.10, informática, que sería 9 entre 50, obtenemos 0.18, inglés, que sería 10 entre 50, obtenemos 0.20. Y así, matemática, que sería 9 entre 50, obtenemos 0.18, química, que sería 6 entre 50, obtenemos un total de 0.12, y sociales, que es 4 entre 50, obtenemos un total de 0.8, y taller 7 entre 50, 0.14. Haciendo una sumatoria de 1.0. Ahora, hay que aclarar algo. Esta sumatoria a veces no le va a dar uno exacto. Va a depender de la aproximación que nosotros hagamos, ¿sí? Es decir, de que a veces variamos, ¿verdad? En las aproximaciones puede ser que nos dé 0.99 y ficha, 0.98 y algo. Va a depender a veces de las aproximaciones que usted vaya haciendo acá. O en algunas veces le va a dar 1.01, ¿sí? Pero hay que tratar la manera, ¿verdad? Que ser un poco, que no se distancie mucho, ¿sí? Pero ya vamos a resolver algunos problemas para que podamos determinar bien eso nosotros. Ahora, lo que le mencionaba, esta relativa porcentual es esta misma que está acá. Lo que yo hago es acumular, digamos, poner esta aquí a la par, y esta es muy importante en el sentido de que para las preguntas que nos hacen generalizadas a nosotros, en los porcentajes nosotros nos ubicamos en ellas acá, ¿sí? Entonces, significa que si a usted le pedía la frecuencia relativa acumulada, es que sería 0.10. Le suma 0. En la primera pone 0.10 por acá, luego 0.10 más 0.18 le queda 0.28, ¿sí? 0.28 le suma 0.20, le queda 0.48, y así sucesivamente lo vamos a ir creando, ¿sí? Ahora bien, solo necesito esta otra parte para pasar a lo que sería un ejemplo que le voy a hacer por acá. Bien, de igual manera bien, le voy a proyectar por acá un ejercicio para que nosotros podamos trabajarlo, ¿sí? Y empezar a discutir un poco sobre ello. Bien, por acá dice, ya me dan lo que es la siguiente información. Vamos a compartir por acá lo que es nuestro escritorio y vamos a tratar la manera de aclarar esto, ¿sí? Tengo por acá, dice, considere una muestra de 400 trabajadores de una cierta empresa, de una región, la cual han sido encuestados sobre su estado civil. Ahora, ya le voy a dar la tablita, ¿verdad? Cómo va a ir estructurada, digamos, ¿sí? Sin datos así. En este caso, está el estado civil. Tenemos el estado civil por acá. En este caso es soltero. Voy a dejar espacio acá, ¿sí? Está la otra opción, casado, viudo, casado, viudo, separado. Ahora, estos son cada uno de los que me presiona acá. Y por acá tengo la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta, ponemos la F. Para el primer caso tengo 75 que están solteros, 200 personas que están casadas. Vamos a corregir esta parte de acá. 75. Acá tengo que viudos son 50 personas y que separados son un total de 75. Ahora bien, en base a lo que estamos viendo hasta el momento nosotros, en la parte de acá, lo que primero que me se demanda a mí va a ser siempre hacer la suma, ¿sí? Y le pasa a la vez de que ya nos dan la suma, pero es necesario que nosotros la vayamos sacando en cada uno de los problemas, ¿sí? Cuando vamos, esta tabla, digamos, ahorita usted se la va a enseñar cómo construirla, ya posteriormente usted ya le van a dar, por ejemplo, esta parte y esta como estoy acá, nada más lo que pretendo es que le agreguemos los elementos a esta tabla que le hace falta, ¿verdad? Para poder ser una tabla de distribución de clase y frecuencia. Es decir, por acá tengo 75 más 200 son 275, ¿verdad? A eso le sumo 50, 325, y por acá voy a obtener un total, más 75 son 400 personas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Yo voy a determinar ahora, voy a completar esta tabla y le voy a agregar la frecuencia acumulada más, ¿sí?
La frecuencia acumulada más me está indicando a mí que la primera frecuencia absoluta que tengo acá, yo la voy a colocar acá. Sencillamente 75, ¿sí? En la siguiente lo que voy a hacer es sumar a este 75, yo le voy a sumar 200, ¿cuánto le queda? 275. Al siguiente, a este 275 que está por acá, yo le voy a sumar 50, ¿le queda? 325, a este 325 yo le sumo 75 y me queda 400, es decir, ¿coincide o no? Sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que veo acá. Significa que en la primera usted coloca el numerito que acá, el que está en la frecuencia. Posteriormente, usted viene a la frecuencia acumulada, le suma el siguiente número que está en la frecuencia, que es el casado, le queda 275, coloca su resultado. Nos vamos al tercer número, sería sumarle 50, sería 325, y posteriormente nos vamos al cuarto número, que sería 75, y le sumo 325, me queda un total de 400, lo cual coincide. Ahora bien, esa es la frecuencia acumulada más que esa la vamos a estar utilizando mucho, ¿sí? Esta menos solo es para la parte gráfica, nada más de la ojiva. ¿Cómo se determina esta? Nos vamos a ubicar en la última condición acá, ¿verdad? De las que nos establecen que son 4, que es separado. ¿Cuántos hay separados? 75, ¿sí? A este 75 que está acá, ¿qué voy a hacer? Aquí lo que hice nada más es pasar este para acá. A 75 le sumo 50, son 125, ¿sí? A 125 usted le suma 200, ¿cuánto le queda? 325. A 325 le suma 75, son 400. También coincide, ¿verdad? Esto y esto, mire, coincide en la sumatoria. Ahora, ¿cómo sacamos nosotros la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la división, o sea que divida soltero entre el total. Es decir, si yo quiero obtener lo que es la frecuencia relativa, es dividir en este caso soltero, que sería 75, yo lo divido entre 400, ¿y cuánto nos queda? 75 entre 400, nos queda un total de 0.1875, ¿sí? Ahora, la mayoría acá recomienda utilizar 4 decimales, ¿sí? La mayoría, ¿verdad? Para que la aproximación sea un poco más exacta, ¿sí? Siempre en este caso, aquí sería 0.1875. Continuamos con el siguiente, que sería dividir 200 entre 400, ¿cuánto le queda? Ese está más fácil, ¿verdad? 200 entre 400 nos queda 0.50, ¿verdad? ¿Sí? 0.50, 50 entre 400, ¿cuánto nos queda? 50 entre 400 nos queda un total de 0.125, y otra vez 75 entre 400 nos queda 0.1875, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sigue ahora acá? Nos menciona que sigue la frecuencia relativa, ¿verdad? La acumulada, la más, ¿sí? Le pongo por acá el signo más, solo voy a determinar esa para esto, ¿verdad? Que sería primeramente colocar esto de acá, 0.1875, le sumo 0.5 y nos queda un total de 0.6875 por acá. Continuamos acá, le sumo esto de acá nuevamente, más 0.125, obtenemos 0.8125, continuamos con el de abajo, más 0.1875, y me queda un total de 1.0. Dije que tiene que sumar la unidad, dice, ¿verdad? Según la indicación que tengo acá, ¿sí? Ahora bien, yo les mencionaba de que en lo que es la frecuencia relativa, yo le acumulaba lo que era la porcentual. ¿Por qué? Porque cuando nos hable de porcentaje a nosotros nada más, si alguna pregunta nos hacen ahí en porcentaje, solo multiplique por 100. Esto por 100 le quedaría ¿cuánto? 18.75%. Esto le quedaría 50%, ¿verdad? Y así cada una de estas cuestiones, ¿sí? Ahora bien, esto que está por acá es de mucha utilidad, en este caso un problema bastante elemental en el cual no solamente va a estar compuesto de lo que sería esta opción, que en este caso estamos hablando de estado civil y frecuencia, ¿sí? En otro caso le vamos a llamar a esta parte, ya se llama clases acá lo que van, ¿sí? Pero es necesario que le agreguemos esto. Esto recuerde que es para la parte gráfica y lo agrego, ¿sí? Para la parte cuando veamos las ojivas, ¿sí? Que van a ver ustedes la función que tienen allá, las más que y las menos que.
Por acá tengo la frecuencia relativa, que esto es bastante esencial porque si multiplico por 100, digamos, usted le dijera, frecuencia relativa, porcentual, o si le hace una pregunta, usted sencillamente lo que hace es multiplicar por 100 cada una de estas expresiones y va a usted a interpretar lo que le está solicitando cada uno de los literales en ese caso, ¿sí? Bien, tenemos a este momento nosotros algo bastante elemental, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo, pero necesitamos ver algún otro ejercicio, ¿verdad? En el cual implique más, por ejemplo, vamos a compartir nuevamente el material para llevar a la par esto. Tenemos en el material de apoyo lo que es lo siguiente acá. Vamos a ver acá, dice acá, tenemos una empresa, tiene 50 trabajadores, se propone reestructurar las remuneraciones, se estudian los años de servicio de los trabajadores, determinándose los siguientes resultados. Entonces, tenemos una serie de datos hasta el momento, ¿verdad? Y lo que he aprendido yo nada más, ¿cuál es? A clasificar, ¿verdad? Identificar en este caso cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor, y posteriormente identificar en la medida de lo posible cuál es su respectiva frecuencia, ¿sí? Digamos el 4, pero hay algo que me está pidiendo allí, tabular la información, qué cantidad de trabajadores tienen 8 años de servicio, qué porcentaje de trabajadores tienen 6 años de servicio, si aquellos trabajadores que tengan a lo menos 7 años de servicio reciben un aumento del 8%, qué porcentaje de trabajadores recibió dicho aumento, y si todos los trabajadores que tengan a lo más 5 años de servicio reciben una bonificación de $20, qué cantidad de trabajadores recibió dicha cantidad, y si la empresa decide otorgar una bonificación especial de esto que está acá, a cada año de servicio, cuánto será el dinero necesario para cumplir con dicha bonificación. Es decir, nosotros tenemos que resolver este problema, es decir, nos proporcionan por acá lo que sería la información, ¿verdad? Que ya está de esta forma, pero nosotros necesitamos identificar, por decirlo así, la recomendación que se daba ya era ordenarlo del menor al mayor. Ahora bien, algunas estrategias que la mayoría utiliza es tachar acá, ¿sí? Viene, ¿cuál es identifica el dato menor? Identifica que es el 4. Simplifica el 4, por decir acá, selecciona este 4, nos vamos acá, seleccionamos este otro 4, llevamos 2, ¿verdad? Por acá tenemos 3, seguimos acá, continuamos seleccionando, buscamos un cuarto, acá 4, por acá tenemos 5, 6, 7, y por acá sería 8, 9, ¿verdad? Significa que el 4 lo tenemos 9 ocasiones, ¿sí? Es decir, colocamos el 4 en lo que sería los años de servicio para el problema y tachamos en este caso lo que sería el 4, ¿sí? Las veces que está repetitivo, ¿sí? Después, ¿cuál sigue? Sigue el 5. Observamos el comportamiento, que los que tienen 5 años de servicio, ¿cuántas personas son? Que sería una por acá, que serían 2, que serían 3, 4, continuamos por acá, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 5, en este caso, ¿y qué? 8 personas tienen 5 años de servicio en la empresa, ¿sí? Bien, entonces, en base a eso, ¿verdad? Que hemos estado como clasificando ahí, vamos a construir lo que es la tabla y vamos a tratar manera de darle solución a cada una de las interrogantes que nos plantean. Voy a volver nuevamente a lo que es la pizarra por acá y aclarar eso, ¿sí? Las preguntas, ¿verdad? Que son un poco de análisis ahí para que nos pueda quedar claro eso. Me vengo hacia acá y tenemos esto acá. Voy a borrar esta parte de acá y voy a copiar lo que sería estos trabajadores, ¿sí? El ejercicio, ¿sí? Para analizar cada una de las interrogantes. Por acá van los años de servicio, lo poner así abreviado, ¿sí? En el caso de los que tienen 4 años, hay unos que tienen 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero voy a dejar espacio mejor para colocar las interrogantes acá. Vamos a dejar más espacio para que llevemos las interrogantes de un solo mejor. Por acá colocamos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, en la respectiva frecuencia acumulada, tengo que para el primero son 9, 8, 9, 10, 8,
y 6. Si realizamos la sumatoria de esto, nos da un total de 50, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a agregar yo? Voy a agregar lo que es la frecuencia acumulada, ¿sí? Vamos a agregarle acá la FA más. ¿Qué sería en este caso cuánto? Sería 9. ¿Cuánto le queda? 9 más 8. 9 más 8 me queda un total de 17. 17 más 9 le queda un total de 26. 26 más 10 le queda un total de 36. 36 más 8, ¿cuánto le queda? Le queda un total de 44, ¿sí? 44 más 6 nos queda un total de 50 por acá, ¿sí? Ahora bien, tenemos eso. ¿Y qué voy a agregar acá? Voy a agregar la FA menos que, ¿verdad? ¿Sí? Siempre le agrego esta parte, ¿sí? Y es de manera de acá, ¿verdad? El 6 lo coloco por acá. 6 más 8 son 14, ¿verdad? 14 más 10 son 24. 24 más 9, 33. 33 más 8 son 41. Y 41 más 9 son 50, ¿sí? ¿Qué sigue ahora? Sigue la frecuencia relativa. ¿Y cómo la determino? Bueno, la frecuencia relativa es la división. ¿Cuánto le queda 9 entre 50? Si usted hace la división, 9 entre 50, nos queda un total de 0.18, ¿verdad? 0.18. 8 entre 50, le queda 0.16. 10. Vamos a ver por acá donde estoy. 9 de vuelta, ¿verdad? 0.18. Y por acá sería 10 entre 50, que nos va quedando un total de 0.20. Nuevamente 8 entre 50, 0.16. Y lo que sería 9 entre 50, perdón, 6 entre 50 sería un total de 0.12, ¿sí? Esto sería por acá los elementos. Ahora bien, en base a eso, tenemos que construir, ¿verdad? Lo que sería solamente para rellenar la tablita, ¿sí? Frecuencia relativa, y yo le voy a agregar lo que es la porcentual. ¿Por qué? Porque si usted observa, me hace una interrogante, ¿verdad? Solo permítame un momento, por acá tengo una llamada. Bien, continuamos. Les mencionaba, ¿verdad? Hemos tabulado la información y dice qué cantidad de trabajadores tiene 8 años de servicio. Ahora, cuando nos pida cantidad a nosotros, ¿sí? Vamos a estar enterados nosotros que nos vamos a ubicar acá. Va, el primer literal decía tabular, ya lo tabulé, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué me dice el literal B? El literal B me indica qué cantidad de trabajadores, poner por acá, qué cantidad de trabajadores tiene 8 años de servicio, dice, ¿verdad? Tiene 8 años de servicio. Lo han abreviado acá. Tienen 8 años de servicio. ¿Cuántos trabajadores? Aquí nos ubicamos. Serían 8, ¿sí? Vamos a ubicarnos ahí que son 8 trabajadores, ¿sí? Voy a colocar por acá 8 trabajadores, ¿sí? ¿Qué nos pedía el tercer literal? ¿Qué porcentaje de trabajadores tiene 6 años de servicio? ¿Sí? Entonces, pero les mencionaba la importancia de multiplicar lo que era por 100, ¿verdad? Para determinar el porcentaje de trabajadores que tienen 6 años de servicio, ¿sí? Entonces, si observamos nosotros, ¿por qué multipliquemos por 100? ¿Cuánto le queda acá? 18%. Por acá nos quedaría 16%. Por acá nos quedaría el 18%. Por acá nos quedaría el 20%. 16%. Por lo que pregunta en porcentaje, ¿verdad? Y el 12%, ¿sí? Es decir, me está indicando
¿qué porcentaje de trabajadores, dice, tienen 6 años de servicio? Recuerden que estos son los años, entonces yo me ubico por acá. Significa que este es mi parámetro. ¿Y cuánto sería? El 18%, ¿sí? Para el literal A, ¿cuánto me pedía? Ah, bueno, para el literal B, perdón, me pedía que ¿cuántos trabajadores tienen 8 años de servicio? Lo tienen 8 personas. Y en este literal, lo que me está indicando a mí es qué porcentaje de trabajadores tienen 6 años de servicio. Yo me dirijo acá a los años y me ubico acá, el 18%, ¿sí? Ahora, si aquellos trabajadores que tengan a lo menos 7 años de servicio reciben un aumento del 8%, ¿qué trabajadores reciben dicho aumento? Es decir, dice, mire, si aquellos trabajadores que tengan a lo menos 7 años, a lo menos, ¿qué le está indicando la palabra a lo menos a usted? La palabra a lo menos, que es algo que lo vamos a comprender más adelante nosotros, quiere decir que es lo mínimo, ¿sí? Allí, a lo menos, que pueden ser 7, que pueden ser 8 o que pueden ser 9, porque voy de a lo menos, ¿sí? A lo menos. Si me dijera menos de 7, ahí ya cambia, ¿verdad? ¿Y qué dice la pregunta? Ahí está en la parte del... ahí está resuelto, ¿verdad? Pero para aclarar acá dice, si aquellos trabajadores que tengan a lo menos 7 años de servicio reciben un aumento del 8%, ¿qué porcentaje de trabajadores va a recibir eso? O sea que en este caso lo que lo van a recibir van a ser estos de acá, todo esto. ¿Por qué? Porque dice a lo menos. Si tiene 7, ahí acaso entró, ¿verdad? Que lastimosamente el que tenga 6 años de servicio no lo va a recibir porque me está diciendo que el que tenga 7 años de servicio, o sea que yo voy a abarcar desde acá, a lo menos 7 incluye el 7, el 8 y el 9, o sea que de 7, o sea que el parámetro que se ha establecido es que a lo menos 7, puede ser 7, pueden ser 8, pueden ser 9, ¿sí? Ahí, porque hasta ahí estoy limitado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Yo voy a sumar lo que sería 20 más 16, ¿cuánto le queda? 36 más 12, 48%, ¿sí? Entonces, ese es el porcentaje de, perdón, ¿sí? Que el porcentaje de trabajadores que recibió dicho aumento va a ser el 48% de ellos, ¿sí? Ahora, todos los trabajadores que tengan a lo más 5 años de servicio reciben una bonificación de 20,000. ¿Qué cantidad de trabajadores recibe dicha bonificación? Es decir, dice, a lo que dice, a lo más, ¿sí? ¿Qué le está indicando a lo más? ¿Va para atrás o para adelante? A lo más va para acá, ¿verdad? ¿Sí? Abarcaría los dos. ¿Por qué? Le está indicando que a lo más 5 años. Entonces pueden ser 5 o pueden ser 4. Porque a lo más, hasta ahí. ¿Y por qué 4 es el tope? Porque aquí empiezo, ¿sí? En 4 años y 5. Entonces, significa, dice la pregunta, si usted, ahí está, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí en su material de apoyo. Dice, si todos los trabajadores que tengan a lo más 5 años de servicio reciben una bonificación de $20, ¿qué cantidad de trabajadores? Entonces, la cantidad de trabajo, recuerde que usted la cantidad la identifica acá, que serían estos dos, ¿verdad? ¿Cuánto le quedaría? 9 más 8 serían 17 personas. Y en este caso, cuando me hablé de porcentaje, lo que yo hice acá fue sumar estos tres. ¿Por qué? Por la palabra que me decía a lo menos 7 años, 7, 8, 9, y aquí a lo más 5, o sea que de 5 para abajo lo que se encuentra acá, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, son terminologías, ¿verdad? Que la vamos a ir comprendiendo en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces tenía esto y esto acá. Ahora bien, eso ya para la otra parte es que si la empresa decide otorgar una bonificación especial de 13,200 por cada año de servicio, ¿cuál será el dinero necesario para cumplir con dicha bonificación? Lo que va a hacer usted es multiplicar acá, por cada año de servicio, acá, para de 4 tiene 9 personas, sería multiplicar 4 por 9, más 5 por 8, más 6 por 9, más 7 por 10, más 8 por 8, más 9 por 6, y ese resultado que usted le quede lo multiplica por 13,200 y ahí va a determinar el dinerito que necesita para la bonificación de ellos, ¿sí? Entonces lo que se va a hacer es multiplicar los años por la frecuencia, porque dice, si la empresa decide otorgar una bonificación especial de 13,200 por cada año de servicio, es decir que 4 años tenemos ahí 9 trabajadores, 5 años tenemos 8 trabajadores, 6 años tenemos 9, 7 años tenemos 10, 8 años tenemos 8 y 9 años tenemos 6. Es decir, multiplicar los años por la frecuencia
y realizar la suma de cada uno de ellos y posteriormente esa sumatoria multiplicarla por 13.200 y con eso le va a dar el estimado de lo que necesita usted para cumplir con esa expectativa que se tiene en ese momento, ¿sí? Vamos a compartir acá y vamos a ver algo bastante, digamos, novedoso en el sentido, vamos a aclarar esta parte, ¿sí? Que me interesa bastante, ¿sí? Que lleva relación, ¿verdad? Con la actividad. Ahora, esta parte no va a quedar aquí, sino que la volveré a retomar nuevamente, ¿sí? Aquí está contestado, ¿verdad? Datos agrupados e intervalos de clase. Ahora bien, tenemos acá los pasos para construir un intervalo de clase, ¿sí? Es decir, datos agrupados es algo que está en una tabla, ¿verdad? ¿Sí? Datos no agrupados es algo que está así, tirado así nada más, digamos, ¿sí? Y vamos a identificarlo más adelante cuando le pida la media para datos simples o no agrupados, o para datos agrupados, que va a variar, ¿verdad? En el sentido de que si estamos en una tabla o si estamos en datos dispersos, varía lo que es la media, varía lo que es la mod y lo que es la mediana. Y así, ¿verdad? También las medidas de todo. Ya vamos a relacionar todo eso, ¿sí? Pero tenemos algo muy esencial acá. Y nos dice intervalos de clase. Son los intervalos en los que se agrupan y se ordenan los valores observados. Cada uno de estos intervalos está delimitado, acotado por dos valores extremos, a lo que le llamaremos límites. ¿Sí? Límite inferior al primero y límite superior al segundo. Pero ¿cómo lo vamos a determinar? Bien, según la parte teórica de esta página, dice que determinar la cantidad de intervalos apropiada, la, la selección del número adecuado de intervalos y los límites entre ellos depende del criterio o experiencia de quien realiza el estudio. Sin embargo, existen reglas empíricas para calcular el número de intervalos. La más empleada es la regla esta de acá. Cuando le menciona esto, que depende, en este caso, del criterio, es lo que le voy a enseñar la otra semana, en la cual le van a decir, bueno, utilizaste un intervalo de un ancho de clase de 5, de 6. Pero ya va a ser allá, ¿verdad? La otra semana, vamos a aclarar todo eso, ¿sí? ¿Cómo, por qué podemos hacer eso, ¿sí? Pero entonces acá yo estoy utilizando algo más esencial que se llama la regla de Sturge. Y la fórmula en este caso para determinar el valor de K, que K es el número de intervalos, ¿sí? El cual siempre debe ser un número entero. Eso vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Cuando estemos hablando aquí, básicamente en nuestro caso, nuestro enfoque va a ser con números enteros, ¿sí? Ahora, nos está indicando que la forma es 1 más 3.3 logaritmo natural de n. ¿Pero quién va a ser n? N va a ser el total de datos que se nos va a proporcionar en ese caso, ¿sí? Por ejemplo, si son 50 datos, usted va a decir, logaritmo natural aquí, el valor de n va a ser de 50, es decir, este 1 ya es fijo, este 3.3 ya es fijo, lo que va a variar es este numerito de acá, es el que va a estar cambiando, ¿sí? Ahora bien, necesita usted determinar el logaritmo natural de este número, este 3.3, o sea, este 1 más este 3.3 que está acá lo multiplica por el logaritmo natural. En algunos casos, ¿verdad? Yo no sé qué suele pasar, pero he observado el error es que lo ingresan de un solo y no sé si es la calculadora o no logro comprender muy bien, ¿verdad? Si es eso, pero yo lo he ingresado y me lo dicta de un solo, no sé cómo hacen algunos, pero lo que usted va a hacer es, si le genera ese inconveniente, saque el logaritmo natural del número, multiplíquelo por 3 y súmale 1, es decir, empiece acá, multiplique acá y sume acá 1. Pero en algunos calculadoras solo sí, no sé, ¿verdad? He observado esa situación a veces, pero que algunos lo hacen, dicen que de un solo, pero les da otro intervalo que no es adecuado. Entonces, ahora, ¿cuándo vamos a utilizar este nosotros? Vamos a ver por qué y cuándo. Hay otra también, ¿verdad? Que no solamente con eso, ¿sí? Dice, deberá redondear el resultado al entero más cercano. Ya van a ver por qué. Dice que n es el número de datos y log en base 10. O sea que en su calculadora usted puede sacar el logaritmo natural del número, en ese caso, que están ahí, que sería los datos que posea, 1 más 3.3 logaritmo natural de ese número. Y ya determina lo que sería. Pero está esta otra fórmula. Pero hay que tener en cuenta cuándo la vamos a aplicar. Dice, otra regla utilizada es la de Bellman, que establece que el número de intervalos se obtiene de la raíz cuadrada del total de datos. Entonces, para obtener el valor de K con la regla de Bellman, es K igual a la raíz de 40. Perdón, K igual a la raíz de N. Es decir, n es el total de datos que usted va a poseer. Recomendable para tamaños de muestra n menores que 50, ¿sí? ¿Qué le indica menor que 50? ¿Usted cuántos numeritos entonces puede incluir el 50? No, ¿verdad? Cuando le está indicando menor que 50 es de 49 para abajo, ¿sí? Se recomienda esta. La otra no hay problema, la otra usted la puede utilizar en cualquier momento y no le va a fallar. La Sturge, esta hay que tener cuidado porque algunos
Bueno, le gusta esta porque es más fácil, ¿verdad? Bueno, dije, sí, si dije que se puede utilizar, hay que utilizarla. No, pero tenga en cuenta la referencia, menor que 50 para utilizarla. Si no, hagamos uso de la otra, mejor casémonos con la otra, ¿sí? Porque la otra se utiliza para cualquier número, no hay problema, ¿sí? Pero esta de acá está restringida. Algunos la utilizan, ¿verdad? Se hace la mención porque algunos videos que ustedes puedan ver la usan, ¿sí? Pero a veces no le explican las condiciones bajo las cuales, a veces ellos tienen solo 40 datos, bien original, lo resuelven, ¿verdad? Pero suele pasar a veces que no nos aclaran eso, ¿sí? Ahora, el número de intervalos determinado mediante cualquier regla se aproxima al valor entero más cercano, pero deberá ser responsabilidad de quien realiza el estudio, dice, pudiendo utilizar este o en ocasiones uno menor o mayor al obtenido por cualquier regla. Si esto le permite tener intervalos con la misma amplitud, sin embargo, la mayoría de las reglas subestiman el número de intervalos. Ahora bien, calcular el rango de datos. ¿A qué nos referimos con el rango de datos nosotros? Es la obtención del rango se obtiene de la siguiente manera, es decir, en los datos que ustedes se le van a proporcionar, o sea, que aquí estamos hablando de números ya, ¿sí? Números, cualidades las dejamos por ahí a un lado, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando de números, ¿sí? Vamos a observar cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor y lo vamos a restar entre sí. Es decir, al dato mayor yo le resto al dato menor y ese sería el rango, ¿sí? Ahora bien, la obtención de la amplitud o anchura, que en este caso de cada intervalo, se encuentra dividiendo el rango, ¿sí? Por el número de intervalos, que básicamente el valor de K, ¿verdad? Que utilizamos, que sería la T Sturge o puede ser la de Bellman, esta que está acá, la fórmula esta, regularmente es de 5 a 6. Se presenta por la letra A, que es esta que está acá, ¿sí? Y vamos a aclarar acá donde vemos acá esta parte, tal vez algunos no, ¿verdad? Pero otros ya la tienen bien clara, pero hay que tener muy en cuenta la construcción de los intervalos, que acá es donde suele surgir alguna problemática. Los intervalos de clase son conjuntos numéricos y deben ser excluyentes y exhaustivos. Es decir, si un dato pertenece a un intervalo determinado, ya no podrá pertenecer a otro. Esto quiere decir excluyente y además todos y cada uno de los datos deberá estar contenido en alguno de los intervalos. Esto le da el valor de exhaustivo, ¿sí? Suele pasar la forma, usted ve un tutorial y ve la clase que estamos explicando acá. Entonces, suele pasar esto que algunos a veces se enfocan tanto, ¿verdad? Bueno, no se puede de esa forma, pero sí se puede. El problema es que hay que saber interpretarlo bien. Ya vamos a ver esa cosa acá. Dice que los datos, los dos caracteres mencionados anteriormente se logran construyendo intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Esto se simboliza a través del uso de corchetes y paréntesis, respectivamente. Por razones naturales, el último intervalo será cerrado por ambos extremos. El primer intervalo se construye de la siguiente manera. Habrá de iniciar con el dato menor, el cual será el extremo inferior del intervalo. El otro extremo se obtiene de la suma del dato menor y la amplitud. En este mismo valor iniciamos con el segundo intervalo, del cual el segundo extremo se encuentra sumando el valor anterior, la amplitud, y el proceso se repite sistemáticamente hasta llegar al total de intervalos indicados por la regla elegida. Por ejemplo, la Sturge, ¿verdad? Que va a ser la más común que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Ahora, los valores extremos o límites o del intervalo. Los intervalos de clase deben estar definidos por límites que permitan identificar plenamente si un dato pertenece a uno u otro intervalo. Estos límites son los valores extremos de cada intervalo, el límite inferior y el límite superior. Es decir, el límite inferior va a ser el primero y el límite superior va a ser el segundo, que va a estar ahí ubicado. Se denota, ¿verdad? Lo vamos a tratar la manera de identificar así, porque lo vamos a necesitar para lo que es la obtención del punto medio, ¿sí? ¿Qué dice por acá? También será muy útil conocer y calcular la marca de clase, ¿verdad? Que son los puntos medios de cada intervalo. Se refiere al punto medio de intervalo a través del que representamos a todo el intervalo y de una manera calculada es promediando los valores de cada intervalo. Y su fórmula es punto medio es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Ahora, este punto medio es bastante esencial para lo que vamos a hacer nosotros de aquí en adelante, sí. Sobre todo para lo que es determinar la media para datos agrupados, es muy esencial el punto medio. Es decir, que en cada clase nosotros vamos a determinar lo que es un punto medio, ¿sí? Entonces eso nos va a ir sirviendo a la sumatoria para poder determinar lo que sería una media para datos agrupados, ¿sí? Entonces, distribución de clase y frecuencia. Y tengo por acá un ejemplo, ¿sí?
y vamos a tratar la manera de comprenderlo. Dice, un grupo de investigadores perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública tomó una muestra aleatoria de las velocidades en kilómetros por hora registrados por 30 vehículos en el trayecto Hermosillo a Ures, con el fin de establecer nuevos límites máximos de velocidad para una carretera. La muestra arrojó los siguientes datos, y tenemos acá una serie de 30 datos, ¿sí? Que en primer lugar lo que se ha hecho acá es ordenarlo, del menor al mayor. Esto, ¿verdad? Para darle una finalidad más fácil para poder identificarlo en la tabla, ¿sí? Ahora bien, pero ya lo ordené, ¿verdad? Pero ahora como ya conozco un poco sobre la aplicación de la regla de Sturge, dice, ahora llevamos a la práctica los pasos descritos anteriormente para la construcción de los intervalos. Y tengo por acá. Obtendremos el número de intervalos que vamos a utilizar, para lo cual empleamos la regla de Sturge. ¿A cuánto equivale? Esta es la regla de Sturge, ¿de acuerdo? La vimos allá, ¿verdad? Es 1 más 3.3 logaritmo de 30. Es decir, que el logaritmo de 30 nos queda este valor de acá, luego lo multiplicamos por 3.3, nos queda este valor de acá y yo le sumo 1, ¿sí? Y lo que hago acá es, para el valor de k, es aproximarlo al entero, ¿sí? 5.87 lo aproximo a 6, es decir, que el valor de k es igual a 6, ¿sí? Bien, por acá tenemos lo que sería calcular el rango, ¿verdad? ¿Y cuál es el rango, recuerda? El dato mayor menos el dato menor. Y el dato mayor es 120 y el dato menor es 90 de los 30 datos que poseo, y me queda un total de 30. Obtenemos la amplitud de cada intervalo de clase como sigue. La amplitud va a ser igual a R sobre K, ¿sí? ¿Quién es R para usted? Por acá lo tiene, que el rango dividido entre K, que va a ser el número de clase, que son 5. 30 entre 6, ¿cuánto me queda? Me queda 5, ¿sí? Esto va a ser el ancho de clase que debo tomar en mi caso, ¿sí? Ahora, construimos los intervalos del primero de ellos, iniciamos en 90, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 90 es el dato menor, que es el extremo inferior sumado a 5, obtenemos 95. Ahora, esta parte que es necesario, que necesitamos interpretar, mire. Algunos hacen esto, le enseñan a ustedes, para la construcción de estos ancho de clase acá, lo que yo hago es lo siguiente, contabilizo. ¿Por qué? Porque van a ir el ancho de clase de ¿cuánto? De 5 en 5, ¿sí? Contabilicemos de 90 a 94, usted puede usar sus deditos ahí, 90, 91, 92, 93, 94. Tengo 5, ¿verdad? Lo trazo de 90 a 94, me voy al siguiente y sería de 95 a 99. ¿Por qué? Porque aquí hay 5. Contabilice usted con sus dedos ahí, 95, 96, 97, 98, 99, ¿sí? Va de 100 a 104, de 105 a 109, de 110 a 114, y usted observa, todos llevan un ancho de clase de 5 cada uno de ellos. Ahora, si observamos nosotros, cada uno de ellos, incluimos todos, ¿sí? ¿Cuánto nos dijo que valía? ¿En cuántas clases iba a tener? Iba a tener 6. Contabilicemos si hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases tengo acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que ya le puedo aclarar esta parte aquí. Ahora bien, en estos intervalos de clase, antes de aclarar aquello, en estos intervalos de clase que yo poseo acá, tengo que tener un gran cuidado, ¿sí? Usted podrá observar tutoriales. Le dije, van de 5 en 5, le ponen de 90 a 95, de 95 a 100, de 100 a 105, de 105 a 110, de 110 a 115, de 115 a 120 y de 120 a 124, ¿sí? Me imagino que ha observado ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en ese caso? Para esos casos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de analizarlo. Bueno, voy a escribirlo acá mejor. Esta forma que está acá, no hay problema, ¿verdad? Es una que puede adoptar, y podemos adoptar esta, mire. Vamos a compartir por acá nuevamente. Esto le quiero aclarar bien, porque yo sé que ven tutoriales y vale la pena de un solo aclarar eso ya. Vamos. Voy a borrar esta parte. Vamos a comparar. Yo lo tengo de 90 a 94, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Solo me permiten, ya les digo por acá, 90 a 94.
Bien, 90 a 94. Luego, lo que tengo acá es, vamos a comparar con el material, permítame. Bien, estamos de 90 a 94 y 95, aquí, ¿verdad? 90 a 94, así como lo contabilicé. 95 a 99, ¿sí? Vamos de 100 a 104. Voy a escribir otro más, de 105, para definir esto nada más, para que vean que sí lo pueden aplicar, porque suele pasar a veces de que se les restringe que no, pero es por a veces el tutorial que vean. Ahora bien, dice que la distancia que hay es de 5 en 5, ¿verdad? 90, 91, 92, 93, 94, ¿verdad? Tenemos 5 ahí. Ahora bien, hay unos que así lo establecen, miren, ¿sí? Va de 90 a 95, se lo escriben así, de 95 a 100, ¿sí? Va de 100 a 105 y vamos de 105 a 110, por decirlo. ¿Por qué quiero aclarar esta parte? Porque a veces podemos observar algunos videos tutoriales y es aquí donde entra a veces algunos conflictos, he visto, sí, pero en mi caso no. A simple vista acá, ¿verdad? Usted dirá, se observa que es de 5 la distancia, ¿verdad? Sí, se observa, ¿verdad? Porque de 90 a 95, a veces, por no contar, a veces nosotros hacemos esto, ¿sí? 90 a 95, ¿por qué? Hacemos lo que es la resta, digamos, le voy sumando 5, a 90 le sumo 5, ¿cuánto le queda? 95. A 95 le sumo 5, me queda 100, ¿verdad? Y ahí lo vamos contabilizando así detenidamente con los dedos, ya varía, ¿verdad? Pero ¿qué es incluir acá? Significa de que acá usted va a incluir todo número que esté entre 90 y 94. Aquí también. El 95 no lo va a incluir, ¿sí? Lo va a incluir hasta en esta clase de acá. O sea que digamos que si el 95 se encuentra en una serie de datos, porque a algunos suele pasar, mira, en esto, bueno, si el 95 está por acá, bueno, el 95, entonces lo voy a incluir acá y también acá. Grave error. Solo va a incluirlo en la segunda, no en la primera, ¿sí? De 90 a 95, yo estoy incluyendo el 90 ahí hasta el 94, ¿sí? El 95 solo lo dejo ahí. Voy con el siguiente de 95, ¿sí? Acá sí lo voy a incluir, ¿sí? ¿Por qué? Lo defino de esta hora. De esta forma, a veces es más comprensible, ¿verdad? Si lo vamos contabilizando con los deditos, pero a veces suele pasar que cuando son demasiado amplios, estar contando, por ejemplo, de 30 en 30, empezamos con los deditos y todo, ¿verdad? Que se nos vuelve tedioso, ¿sí? Pero podemos hacer esto acá. Entonces lo podemos hacer sumándole 5, lo vamos generando y tomar en cuenta que el 95 acá no lo incluyo, no acá y sí acá. De igual manera el 100 no lo incluyo acá y sí lo incluyo acá, ¿sí? De igual manera también acá no y sí lo incluyo. Es decir, debemos tener este gran cuidado a la hora. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver eso en los videos, tutoriales. Y a veces ahí no le especifica, sino que hay de un solo. Bueno, aquí estamos explicando esto, lo ven tan sencillo. Y que no les detallan eso. A veces suele la confusión, ¿verdad? Queda pensando uno, bueno, ¿y cómo que hicieron esto? Es válido, ¿sí? Solo que tienen que tener en cuenta de que acá, a este extremo, cuando les aparece que este y este repite acá, después este acá y este acá, lo que va a hacer usted es que en la primera no lo va a tomar, hasta en la segunda, ¿sí? Eso lo va a tomar en cuenta para la hora de seleccionar lo que sería este numerito que está acá, es decir, la frecuencia, porque suele pasar que algunos lo contabilizan acá de 90 a 95, le da tanto, vuelven a utilizarlo en 95, así lo repiten, y después repiten al 100 acá, y la frecuencia le da por los aires, es decir, aventada, ¿verdad? Completamente desatinado, digamos, el proceso en ese caso, quedaría un proceso que no es el correcto, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta esas valoraciones a la hora. Ahora bien, con respecto al problema, creo que sí queda clara esa parte, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente parte que les había mencionado acá. En la siguiente parte que tengo por acá, que es el contenido este, permítame, si usted observa, hay otra clase de más. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Por qué? Porque yo había definido que cuántas eran, que eran 6, ¿verdad? Aquí está, mire, ven. Yo definí que eran 6, ¿sí? Entonces, mira, bueno, usted dijo que eran 6, ahora hay que tener en cuenta algo, que nosotros vamos a incluir todas las clases, no vamos a dejar ninguno, por ejemplo, si usted la deja de 115 a 119, ¿qué pasa con el 120?
no cuadraría lo que sería este total. Es necesario agregar, modificar, agregar otro intervalo más, ¿sí? En este caso, una clase más para poder incluir. No podemos dejar ningún dato por omitido en este caso, ¿sí? Van a haber problemas en los cuales nos van a solicitar eso y por eso vale la pena aclarar que sí se puede realizar lo que sería acá la modificación, es decir, me vengo para acá, algunos hacen eso, ¿verdad? Otros no, solo lo mencionan, y digamos que la aproximación acá varía, por decirlo acá. Pues usted va a decir, bueno, qué extraño, bueno, acá es permitido en ese caso de que usted no puede dejar ningún dato por fuera, ¿sí? Usted, bueno, a mí me enseñaron que acá lo más que aproximas a 6, pero hay que tener en cuenta que cuando estamos en un trabajo de investigación, a veces los datos varían. Entonces, es necesario tomar en cuenta esos criterios. Y algunos así lo dejan, ¿verdad? Solo dicen, bueno, si no cupió o no te llegó a lo que es, a lo que es lo que necesitabas, es necesario que le agregues otra clase más, que es lo que se hace acá. Pero en algunos otros casos lo que vienen es, se vienen el docente para acá y rectifica, borra lo que es la aproximación que hizo y lo aproxima al siguiente entero. ¿Qué? Para cumplir con todas estas. ¿Por qué? Con esto cumplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa si yo me quedo acá? Estaría omitiendo el 120, no lo tomaría en cuenta. ¿Cuántos datos tendría acá? 29. Alguno dirá, bueno, lo voy a forzar, por fin son 30, tengo que forzarlo. No, haga esto, mejor agregue otra clase más con la misma dimensión, aunque sea por un numerito que sea, hágalo, ¿sí? Que van a haber clases acá cuando usted vaya, que va a haber ceros, sí van a haber también. Inclusive, ¿verdad? Que digamos que de 100 a 104 no hay ningún número, usted tiene que ponerle cero, ¿sí? Entonces, entonces, en este caso, como de 115 a 119, hasta donde yo llego, en este caso, entonces lo que yo hice acá fue agregar otra más para incluir este uno, ¿sí? Yo no puedo forzar meter a la fuerza algo acá al 120 en esto de acá porque no está incluido, ¿verdad? Porque uno lo que hace, bueno, hay que agregarle, entonces lo que hace uno, de 115 y le ponen 120. Y ya solventaron el problema, ¿verdad? Pero no, agreguen otra clase más mejor y agregan el uno acá, ¿sí? Eso pueden hacer, digamos. No es necesario que vayan allá a borrar aquella aproximación que hicieron allá, ¿verdad? No, con solo que ustedes agreguen otra clase más siempre y cuando no vayamos a dejar ningún número por perdido ahí, ¿sí? Tenemos acá la frecuencia 2, 8, 5, 4, 6, 4, 1 y tenemos un total de 30. Y recuerden, la frecuencia acumulada era 2. 2 más 8 me queda 10, 10 más 5 me queda 15, 15 más 4, 19, 19 más 6, 25, 25 más 4, 29, 29 más 1 me queda un total de 30, ¿sí? Entonces tengo por acá la frecuencia esta, la acumulada menos que sería 1 por acá. A este 1 le sumo 4, me queda 5, 5 más 6, 11, 11 más 4, 15, 15 más 5, 20 y 20 más 8, 28 más 2, 30. Y tengo la frecuencia relativa, ¿verdad? Que básicamente 2 entre 30 le queda esto, 8 entre 30 le queda 0,27, 5 entre 30 le queda 0,17, 4 entre 30 le queda 0.13, 6 entre 30 le queda 0.20, 4 entre 30 0.13 y 1 entre 30 0.03 y hace una sumatoria de 1. Y acá tengo la frecuencia relativa que básicamente es multiplicar por 100, por 100, por 100, cada uno de estos y colocarlos acá a la par por las interrogantes que me va a plantear en cada uno. Y el punto medio, ¿verdad? ¿Cómo obtuve el punto medio? El punto medio es la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. 90 más 94 lo divido entre 2 y me quedó 92. 95 más 99 lo sumo y lo divido entre 2 y me quedó 97. 100 más 104 lo sumo y lo divido entre 2 y me queda 102. Y 105 más 109 lo sumo y lo divido entre 2 y me queda 107. Es decir, que para obtener los puntos medios lo que tengo que tomar en cuenta es la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Ya con eso obtengo lo que es el punto medio y la respectiva construcción de la tabla. Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho acá nada más? En esta parte hemos definido estos tamaños acá en base a ir contando con los deditos, por decirlo de 5 en 5, o inclusive yo podría poner 90 a 95, 95 a 100, 100 a 105, 105 a 110, 110 a 115, 115 a 120, 120 a 125, y tomando en cuenta de que de 90 a 95 y el 95 no lo tomaría en cuenta acá. Aquí lo tomaría en cuenta, lo contaría, ¿verdad? Aquí sería 110 y 110, yo contaría 110 acá, ¿sí? Eso recuerden porque ustedes van a ver videos ahí que les van a orientar con respecto a ellos, ¿sí? Le tenemos que tener ese gran cuidado a la hora de verificar esos problemitas, ¿sí? Ahora, por acá tenemos lo que son algunos datos corresponden al sueldo en miles de pesos de 40 trabajadores y lo tenemos por acá y nos pide que
construyamos la respectiva tabla para cada uno de ellos. Ahora bien, hay que recordar, si nos pide cantidad, en el caso de las interrogantes que nos estén planteando, yo me voy a ubicar acá, ¿sí? Si me pide lo que es porcentaje, yo me voy a ubicar acá y el respectivo análisis que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el problema 3 y 4 van enfocados en esto. Usted construye ya con estas cuestiones, con lo que sería el número de clases, el rango y los intervalos de clase. Ya con eso usted va a ir dando respuesta a cada una de las interrogantes que se le han planteado por acá. Bien, hay una actividad por ahí en la cual yo sé que van a haber muchas dudas. Y ustedes saben, pueden consultar si alguna pregunta de las que se le plantean allí, o pueden decir, mire, muy bien con el desarrollo de lo que es este ejercicio, usted la puede desarrollar. Tenemos hasta el día domingo. Necesito que por favor los demás que no se han elegido grupo lo hagan. Y cualquier duda me pueden escribir, ¿verdad? Cualquier duda que tengan y escriban y digamos pueden enviar, mire, voy así en este proceso, no sé si voy bien, para poder orientarles sobre todo en esta parte. La otra semana continuamos con esto también, si no es que queda ahí, sino que la otra semana vamos a ver más de esto para poder fortalecer, incluir un poquito más algo, otras cuestiones más que le mencionaba cuando es criterio del investigador, establecer ya un año de clase, ¿sí? Entonces, básicamente esta es la sesión correspondiente a este día. Recuerden que problema 1 y 2 básicamente lo van a hacer como los primeros ejemplos que están ahí. Y problemas 3 y 4 ustedes tendrán que elaborar lo que sería el valor, el determinar lo que es el número de clases, que sería K, el valor de R y el IC para el problema 3 y 4. Y las respectivas interrogantes que puedan surgir ahí, si tienen problemáticas, las pueden realizar para poder orientarle, ¿verdad? Y poder darles alguna indicación. La otra semana vamos a seguir analizando tablas. Puedo traerles más ejemplos ya resueltos para que ustedes puedan comprenderlos también. Y la actividad ahí, recuerden, configuren bien los grupos, por favor, para poder ya, en este momento, posiblemente haga ya lo que sería la creación del buzón para que puedan enviar la actividad. Recuerden que con solo uno que le envíe, básicamente ya la nota cuando califique la estaría asignando a todos. Bien, no sé si tienen dudas con respecto a ello o están bien. Y si tienen dudas, también lo pueden realizar en el transcurso de lo que sería la sesión en esta semana, ¿verdad? Para poder definir esto, ¿sí? Bien, si no las hay, entonces estaríamos quedándonos por acá y estaríamos pendientes, ¿verdad? Aún con lo que sería el cambio, si se pudiera, ¿verdad? En este caso, para que todos puedan estar ahí, ¿verdad? En lo que sería el desarrollo de la sesión virtual, ¿verdad? Bien, entonces, si no las hay, cualquier duda que tengan me pueden escribir y los que no están agregados al grupo, los que son sus saludan, por favor háganlo y así puedan, ¿verdad? Con cualquier duda que puedan tener, la puedan solventar, ya sea por el medio de plataforma, cual es mensajería o el foro, o inclusive si es inmediato pueden hacerlo vía WhatsApp para poder solventar las dudas que puedan tener con respecto a ello, ¿sí? Entonces pasen buen día y estaremos pendientes a cualquier duda que puedan tener en el transcurso de la semana. Igual.